Shalom, estudiamos Torah. Shemot Éxodo 21:1. Parashá Mishpatim. Hashem le dijo a Moshe: y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos, los israelitas: si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años para él, pero el séptimo año saldrá libre, sin cargo alguno para él. Un hebreo puede transformarse en esclavo por 2 caminos: vendiéndose a sí mismo para emerger de su estado de pobreza, o bien porque se trata de un ladrón que fuera vendido por la Corte de Justicia en procura de fondos a fin de resarcir a sus víctimas. Aquí habla de este segundo caso. Si entra soltero, saldrá soltero, o sea, si entró soltero, su patrón no le podrá asignar una esclava cananea para que le produzca esclavos. Si entra casado, su esposa saldrá con él. Mientras el esclavo está al servicio de su patrón, el patrón está obligado a mantener a la esposa de aquel, obligación que cesa cuando el esclavo recupera su libertad. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo y él saldrá solo. Pero en este caso, si el sirviente dijese: quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos y renuncio a mi libertad para quedarme con ellos, entonces su amo le llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco, y su amo lo atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre, hasta el jubileo. Comentario: si el esclavo no quiere recuperar su libertad, se debe perforar la oreja, aquella oreja que escuchó en el Sinaí: los israelitas son mis esclavos, esclavos de Hashem y no esclavos de seres humanos, y debe hacerlo junto a una puerta para que su decisión tenga carácter pública y oficial. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos kenanitas varones. El esclavo kenanita es un esclavo no judío que, en virtud del estatus de esclavo, después de haber sido adquirido, se circuncida y se sumerge en la fuente del agua natural. Este esclavo recupera su libertad si sufre la mutilación de un diente, o un ojo, o un dedo, o una de las orejas, o la nariz, o el miembro viril, o los pechos de la mujer. En cambio, un esclavo hebreo recupera su libertad al 6º año de servicio en el jubileo, y la sirvienta hebrea además recupera su libertad al presentarle signos de pubertad. Si ella no le agrada a su amo, que debería haberla designado como novia suya, debe ayudarla a redimirse. Esto se debe deducir el precio de que pagó por ella, el importe correspondiendo a la cantidad de años que trabajó, y la diferencia, es decir, lo que él pagó menos los años que ella trabajó, es lo que debe pagar ella para recuperar su libertad. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Esta cláusula se aplica tanto al patrón como al padre. El patrón le defraudó de no haberla destinado como esposa para sí, y su padre la defraudó al haberla vendido a su patrón. Por consiguiente, ninguno de los dos puede vender nuevamente. Si la discriminasen como esposa para su hijo, deberá de respetar los derechos de ella como esposa. Si el patrón o su hijo tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle su derecho a alimentos, vestimentas, cohabitación. Todas las leyes de la Torah permiten la poligamia. No obstante, fue prohibida por un decreto rabínico de Rabbeinu Gershon. El patrón tiene 3 opciones: casarse con ella, casarla a ella con su hijo, o ayudarla a redimirse, disminuyendo de su precio el rescate los años trabajados. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de estos 3 beneficios u opciones, ella saldrá libre sin cargo alguno, sin pagar nada a cambio. En caso de que uno sea sumamente indignante, la Torah lo provee una solución para que su hija no resulte ser la víctima de tal desagradable situación. Bajo tales circunstancias, si el padre careciera de los medios para mantenerla, la Torah le otorga al padre el derecho de vender a su hija como sirvienta, tal como surge el contexto de los versículos. Es evidente que dicha venta es un exclusivo beneficio de ella, como sería el caso de si el patrón le quisiese como esposa para sí o para su hijo, dándole a ella la posibilidad de reiniciar una nueva promisoria vida, conformando una digna familia. El que agrede golpe de muerte a alguien será muerto indefectiblemente, pero si no lo hizo intencionalmente, sino Elohim le puso la fatalidad en su mano, en tal caso yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse. Quien mata a otro sin premeditación está libre de la pena de muerte. No obstante, para el exiliarse en una ciudad de refugio, para evitar que los parientes se venguen matándolo.
Y si uno no complota contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás. Si uno se complota contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás incluso de mi altar para aplicarle la pena capital. Incluso aunque se trate de un sacerdote, incluso si se trata de un sacerdote que se dispone a servir en el altar, debe ser sacado de allí para aplicar la sentencia, y si se exilió en una ciudad de refugio, también de allí se le debe sacar. Pero si el sacerdote ya comenzó el servicio en el altar, se aguarda a que finalice. Al que golpe, al que golpea a su padre o a su madre, provocándole una herida sangrante, se le aplicará la pena capital por estrangulación. Siempre que la Torah menciona la pena capital sin mayores excepciones, se refiere a la pena de estrangulación. Sin mayores especificaciones, se refiere a la pena de estrangulación. El que rapte a una persona y la venda como esclavo, y los dos testigos lo encuentren al secuestrado en su poder, es decir, testigos encuentran a la víctima en poder del captor antes de que lo vendiera como esclavo, se le aplicará pena capital, pero por estrangulamiento. Se aplica la pena capital si cometió tres actos: raptarlo, esclavizarlo, aunque sea por un ínfimo servicio, venderlo. El que maldiga a su padre y a su madre, se le aplicará la pena capital por apedreamiento. Si pelean dos hombres, uno hiere al otro de una pedrada o un puñetazo, y sin provocarle la muerte, lo confina al lecho de enfermo, o sea, queda incapacitado para trabajar. En tal caso, el agresor será puesto en prisión hasta con cerciorarse de que el herido sobrevivirá. Si se levanta puede salir por sus propios medios, el agresor será absuelto, deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar y deberá proveerle los gastos médicos. Si alguien golpea a su esclavo o a su esclava no judío con un palo lo suficientemente peligroso como para causarle la muerte y lo mata, el muerto será vengado, o sea, el agresor morirá a espada. Pero si sobrevive 1 o 2 días, en lugar de 1 o 2 días, así interpreta 24 horas, ya no será castigado porque es su propiedad. Pero si en lugar de su patrón es un tercero el que golpea de muerte a ese esclavo, será responsable de asesinato, incluso si el esclavo muere transcurridas las 24 horas del golpe recibido. Si al pelear dos hombres golpean a una mujer embarazada de modo que deba abortar, pero sin que haya fatalidad para la mujer, cuando el esposo de la mujer lo demande en un tribunal, aquel deberá pagar una indemnización, deberá pagarle lo que estipulen los jueces. En cambio, si resulta una fatalidad, o sea, que la mujer recibiese un golpe mortal, darás vida por vida. Lo que puede interpretarse como vida por vida literalmente, o bien como una indemnización, es dinero a los herederos, amparado en el hecho de que no tuvo la intención explícita de matarla. Dicha indemnización se calcula a la función de potencial de la víctima. La indemnización a pagar es ojo por ojo, o sea, el valor del órgano dañado, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que significa que debe hacerse sufrir al agresor un daño igual al que el causó. Eso no se debe hacer, más bien debe entenderse como una indemnización del agresor a la víctima, que el daño que le fuere provocado, tomado como base la disminución de su precio en el mercado de esclavos a causa de la incapacidad, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, moretón por moretón. En estos golpes donde no le causa la pérdida del órgano, la compensación que el agresor debe afrontar se calcula en base a la indemnización de una persona de similares características a la víctima estaría dispuesta a recibir a cambio de sufrir semejante penuria. Si alguien golpea el ojo del esclavo y de su esclava, el ojo de su esclavo o de su esclava, y lo dejas tuerto, deberá darles la libertad a cambio de su ojo. Se refiere a esclavos no judíos. En cuanto a esclavos hebreos, versículo 7. Si le hace saltar un diente a su esclavo o a su esclava, deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente. Si un toro o otro animal embistiese a un hombre o a una mujer y lo mata, ese toro deberá ser apedreado y su carne no podrá ser consumida, pero el dueño del toro quedará absuelto. Pero si el toro venía embistiendo a la gente desde ayer o antes de ayer y se le advirtió a su dueño para que tomara los recaudos necesarios, pero el animal mata a un hombre o a una mujer por negligencia de sus propietarios, por no haberlo cuidado a su animal, el toro será lapidado y su dueño también será muerto. Se refiere a una muerte espiritual y no a la aplicación de la pena capital. En efecto, se le impondrá una multa
rescate, deberá pagar por el rescate de su alma lo que le fuese estipulado. Según una opinión, debe pagar la suma que valdría la víctima si fuese un esclavo. Si, según otra opinión, debe pagar la suma que como esclavo valdría el dueño del animal. Tanto si invistiese a un niño o una niña, de acuerdo a esta misma ley, se procederá con él. Y el toro invistiese Si el toro invistiese a un esclavo o a una esclava, el dueño pagará 30 shekels de plata a su amo y el toro será lapidado. Cuando alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo tapa y cae allí un toro o un asno, el que hiciere el pozo deberá hacer reposición del animal, deberá indemnizarlo a su dueño y el animal muerto será de este último como pago a cuento de los daños. Si el toro de uno embistiese al toro de otro y lo matara, deberá vender el toro vivo y dividirse el dinero. También deberán dividirse el toro muerto o su producto. En este caso, el toro que embistiese por primera o segunda vez el daño deberá pagar solo la mitad del daño causado. Pero si se había y estaba establecido que el toro era agresivo y solía embestir desde ayer o incluso de antes, y su dueño no lo cuidaba, deberá responder toro por toro y el animal muerto será suyo del damnificado como pago a cuenta del daño que le fuere provocado. Se refiere a un toro tam que embistió hasta 3 veces de manera aislada. En cambio, en el 36 se refiere a un toro agredido como más de 3 veces y por ende la Torah considera el estatus de toro agresivo por naturaleza y como tal de su dueño debió haber tomado los recaudos necesarios para evitar que le cause más perjuicios y como no lo hizo, debe pagar el daño total. Si alguien roba un toro o una oveja, lo mata y lo vende, deberá responder 5 toros por un toro y 4 ovejas por una oveja. La diferencia radica en que Hashem se apiada de la dignidad de la gente. Un toro camina por sus propios medios, de modo que el ladrón no se va humillado a tener que llevar en andas. En cambio, es común, como un cordero, se le debe alzar para trasladarlo de un lugar a otro hecho denigrante en el sí mismo, y por eso en tal caso el ladrón deberá restituirlo solo 4 ejemplares y no 5. Si el ladrón se es descubierto en un pasadizo oculto tratando de violar una casa y fuese golpeado de muerte, no se considera asesinato. Uno puede matar a su atacante en procura de salvar su propia vida, pero no salvar, pero no salvar, pero no por salvar sus pertenencias. Este versículo presume que el ladrón está dispuesto a matar a quien sea si fuese descubierto. Pero si es evidente que el ladrón no tenía intención de matarlo, tan evidente como el brillo del sol, es saludable, es salubre para el mundo. En tal caso, si el dueño de la casa mata al ladrón, entonces el caso sí adquiere estatus de asesinato. Un ladrón debe restituir lo que haya robado, pero no está sujeto a la pena de muerte, y si no tuviese para restituir, deberá venderse como esclavo por lo que haya robado. Si robó un animal y fuese hallado vivo en su poder, ya sea un buey, un asno, una oveja, deberá restituir el doble. Cuando alguien conduce a su ganado a un campo, a una viña ajena, tanto si deja su ganado libre, pisoteando el cultivo y pisoteando un campo ajeno, deberá indemnizar el perjudicado con lo mejor de su propio campo o con lo mejor de su propia viña. Cuando se enciende un fuego, aunque se haya encendido por sí solo y alcanza cardos y consume el grano amontonado o el que esté por cosecharse o un campo arado que a causa del fuego deberá ararse nuevamente, quien encendió el fuego deberá indemnizar al perjudicado, aunque el fuego se haya originado en su propio campo. Cuando un hombre le deja a su semejante dinero u objeto en custodia sin pagarle por sus servicios, estos fuesen robados de la casa de ese hombre, si se descubre al ladrón deberá restituir el doble. En cambio, si el ladrón no fuese encontrado, si el propietario del objeto lo demanda, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para jurar que no ha robado la propiedad de su semejante. En toda declaración mal intencionada que involucre un toro, un asno, una oveja, una bestia o cualquier objeto sobre el que se alega que se perdió y los testigos digan aquí está la prueba de que el objeto que declaraste que te robaron en verdad lo tienes en tu poder, la causa de los litigantes será representada ante los jueces, al que los jueces condenen deberá pagar el doble al otro.
O sea, el que recibió los objetos en custodia declara: no los puedo restituir porque me los robaron, pero se presentan testigos en su contra declarando: aquí tenemos la prueba de que el objeto sobre el cual le juraste haber extraviado en verdad lo tienes en tu poder. Así la sentencia de los jueces se fuese favorable a los testigos, el depositario de los objetos deberá pagar el doble al dueño de los mismos, pero si la sentencia fuere a favor del depositario, los testigos deberán pagarle el doble a este último. Cuando alguien le da a su semejante un burro, un toro, una oveja o cualquier otro animal en custodia y éste muere, se lastima o es arrebatado sin que haya testigos, el depositario jurará por Hashem que echó mano sobre los bienestares de su prójimo. El dueño del animal deberá aceptarlo y el depositario no deberá pagar indemnización alguna, pero si le hubiese sido robado al depositario, deberá indemnizar al dueño, pues el depositario cobró por sus servicios. Si el animal hubiese sido despedazado por fieras y el depositario puede probar la evidencia, no deberá pagar nada por el animal despedazado. Si alguien pide si uno pide a otro un animal prestado y éste se lastima o muere y el dueño no está involucrado, deberá indemnizar al dueño. Si el dueño no está involucrado, significa que el dueño del animal no estaba trabajando para aquel que lo pidió prestado, pero si estaba trabajando, aquel no debe pagar nada en caso de que se produzca algún accidente. En cambio, si estuviese presente su dueño, no deberá indemnizarlo. Se refiere a que el dueño del animal está trabajando para el mismo que le pidió el animal prestado. Si el animal no es prestado sino alquilado, la pérdida será cubierta por el precio del alquiler. Según Rashi, esta última frase debe interpretarse así: si el animal es alquilado, el arrendatario recibe el animal a cambio del precio del alquiler. Según esta interpretación, no queda establecido si a un arrendatario se le aplica la ley del depositario a título gratuito o la ley del depositario a título oneroso. Al respecto hay diversidad de opiniones entre los sabios. Quien se inclina por la primera sostiene que el arrendatario paga por el usufructo del animal, pero la tenencia del mismo en cuanto a su custodia es a título gratuito. Quien se inclina por la segunda sostiene que la tenencia del animal por parte del arrendatario es a título oneroso. La diferencia: si el arrendatario tiene la custodia a título gratuito, está exento de resarcir el dueño en caso de robo o pérdida. Si tiene la custodia a título oneroso, el arrendatario es responsable de robo o pérdida del animal. Si alguien seduce a una mujer virgen que no tuviese que no estuviese comprometida y se acuesta con ella, deberá proveerle un contrato matrimonial como a una esposa, y si la chica se niega a casarse con el hombre o el padre se niega a permitirle que se case con ella, el abusador deberá pagarle la suma establecida en el contrato matrimonial de las chicas vírgenes, 50 shekels de plata. No dejes con vida a la hechicería o al hechicero, deberá ser sentenciado a muerte. Paralelamente, el poder de ejecutar milagros con el espíritu de divinidad que Hashem otorgó a los hombres virtuosos confirió también a la humanidad la capacidad de realizar embrujamientos por medio de los espíritus de impureza. Así Hashem estableció un equilibrio armónico entre ambas fuerzas, positivas y negativas, de modo que el libre albedrío realmente fuera tal. Esta capacidad de hacer embrujamientos se considera un acto de rebelión contra la sumisión del poder divino. El que mantenga relaciones con un animal se le aplicará pena capital. El que ofrezca ofrendas e ídolos fuera de Hashem será destruido. No hostigues ni oprimas al extranjero, pues extranjero han sido ustedes en Egipto. No los hostigues, de la palabra no los oprimas robándole sus pertenencias, y si bien no se debe robar a nadie, robarle a un extranjero constituye doble falta. No los hostigues, pues también él puede hostigarte diciéndote que eres descendiente de extranjeros. No causes a tu prójimo de una imperfección que tú mismo padeces. Extranjero alude en general a alguno que nació en otra tierra, específicamente significa prosélito. No aflijan a la viuda ni a los huérfanos ni a nadie. En el versículo menciona a los más débiles, que son los más susceptibles a sufrir injusticias. Pues si las causas por sufrimiento y ellos clamasen a mí, yo escucharé su clamor y gran
y con gran furia los mataré a ustedes a espada. Entonces las viudas serán sus mujeres, quedarán viudas y tendrán prohibido casarse por el resto de sus vidas, pues sus esposos morirían sin la presencia de dos de testigos. Y los huérfanos serán sus hijos, los hijos del que los hijos no sufren, no sabrán ni sus padres si sus padres han muerto o fueron tomados prisioneros. Cuando le prestes dinero a mi pueblo, al necesitado que está contigo, no lo presiones para que te salde su deuda, ni le cobres intereses. Si tiene que decidir a quién presentarle, mi pueblo tiene prioridad, y dentro de mi pueblo la prioridad la tienen los más necesitados. Si tomas como prenda la vestimenta de tu semejante, deberás devolvérsela antes de que se ponga el sol. El versículo no se refiere a una prenda tomada en el mismo acto del préstamo, sino un momento del vencimiento en la deuda ante la falta de cumplimiento por parte del deudor, pues seguramente este es su único abrigo, es su ropa para resguardarse su piel del frío. ¿Con qué dormirá? Cuidado, pues de si clamase a mí, yo escucharé su llamado, porque yo soy compasivo. No blasfemes a Elohim ni maldigas a ningún líder de tu pueblo. No blasfemes a Elohim, pues puedes interpretarse también como no blasfemes a los jueces. No demores tus bikurim, primicias ofrendando de las cosechas recientemente maduras, ni tus ofrendas agrícolas que se entregaban al sacerdote. Estas ofrendas agrícolas son llamadas teomá. En otros contextos, el versículo se refiere a como demá, que sería un sinónimo. No demores alude a que no se debe transponer el orden de las ofrendas. No se debe ofrendar terumá antes de bikurim y ni masar antes de Terumá. Al mayor de tus hijos consagrarás a mí. Lo mismo harás con tus vacunos y con tu ganado menor. 7 días estará el animal primogénito con su madre, y el octavo día me lo entregarás. El octavo día ya puedes, el octavo día ya puedes ofrendarlos, sean hombres de santidad. Para mí, no coman carne de animales despedazados por las fieras en el campo, échenlas a los perros. Esto incluye la prohibición de ingerir carne de animales que tengan lesión o enfermedad capaz de provocarles la muerte. Hashem pretende que santifiquemos los aspectos de nosotros que hacen que seamos humanos y que llevemos a la práctica acciones sagradas humanitarias. Hashem pretende a un pueblo de gente buena, sagrada, así como ya tiene una plenitud de ángeles que cumplan su voluntad. No aceptes rumores falsos, no te hagas cómplice de un corrupto para hacerle testigo fraudulento, no sigas a la mayoría para hacer el mal. Un juez deberá evaluar cada caso sobre las bases de sus testimonios y conforme a los derechos a derecho, y no debe dejarse arrastrar por los corruptos que buscan pervertir la justicia, ni siquiera si fuese la mayoría. No juzgues a un proceso inclinándote hacia la mayoría que desvirtúa la justicia. Esta otra interpretación: no expongas a un proceso para pervertir la justicia. Todo caso debe decidirse en base a la mayoría, o bien que el juez no juzgue en base a los criterios de sus colegas en el tribunal, sino que juzgue de acuerdo a su propio criterio sobre la base de las pruebas de lo que se disponga, o bien que el juez que declaró inocente al acusado no desvirtúe su opinión, es decir, que no se cambie su dictamen de inocente a culpable. No favorezcas ni siquiera al pobre por su causa, ni a un juez debe ser fríamente imparcial. Cuando encuentres el toro de tu enemigo o su burro extraviado, devuélveselo. Si ves el burro de tu enemigo caído, bajo su carga, y te negarás a ayudarlo. Sin duda lo ayudarás, literalmente no ayudarás a él o sea al dueño del burro, pero sí al mismo dueño del burro. Se entiende de la carga, ningún ajeno está obligado a descargarlo. En sentido metafórico, el burro alude a la materia corporal. Tu función como hombre es aliviar el peso de la materia dándole el toque de espiritualidad. No desvirtúes el derecho de tu gente pobre en su causa judicial. Toma distancia de la palabra falsa, no ejecutes al inocente o al virtuoso. Los jueces tienen prohibido decretar la pena capital en base a pruebas inconsistentes o en base de la lógica su lógica les indique. Solo son válidos los testimonios certeros, pues yo no exoneraré al perverso. Si el tribunal ha decretado la pena de muerte contra un acusado, en cuyo favor surge pruebas con posterioridad a la sentencia, el tribunal debe juzgarlo nuevamente, pero si el tribunal se ha hallado inocente y luego surgen pruebas en su contra, queda en firme la sentencia de inocente, y entonces será Hashem quien la
a lo que en la justicia de muchas formas dispone él para causarle la muerte que merezca, o a eso alude la frase, no exoneraré al culpable. No aceptes soborno, ni siquiera para sentir un dictamen honesto, y menos aún para pervertir la justicia, pues el soborno ciega a los que ven y corrompen las palabras justificadas. No oprimas al extranjero, ustedes ya conocen los sentimientos de un extranjero, pues fueron extranjeros en Egipto. 6 años cultiva la tierra y cosecha su producto, pero al séptimo deberás dejarlo libre y solo, para que coman a los que crucen naturalmente a los pobres del pueblo, y los que sobre de ellos lo comerán los animales del campo, y lo mismo deberá hacer a sus viñedos y a sus olivos. O sea, no podrás trabajar la tierra ni podrás comercializar su fruto, su producto, y podrás acopiar solo lo que necesites para el consumo de tu casa. Pero si se acabara en el campo algún producto de la tierra, deberás sacar de tu depósito, llevarlo al propio casa, pero si se al campo, para que todos puedan tener provecho. En el séptimo año todos pueden comer libremente los productos de la tierra sin necesidad de apartar los diezmos. Haz durante 6 días todo tu trabajo, pero el séptimo día deberás dejar de trabajar, para que descanse también el toro, tu asno, recuperen sus fuerzas, tu sirviente incircunciso, o sea, el hijo de tu sirviente, y el extranjero, o sea, el residente no judío. Cumplan todos los que les dije, no mencionen el nombre de dioses ajenos, ni que tu boca provoque que sean escuchados. 3 fiestas de las peregrinaciones que celebrarás para mí durante el año. Cuida las fiestas de Matzot. 7 días comerás matzot, como te he dicho, en el momento establecido en el mes de la primavera, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presente ante mí con las manos vacías, sino lleven sacrificios para ofrendar cuando los peregrinos a Jerusalén. También cuidarse de la fiesta de Katzir, de la cosecha de Shavuot, fiesta de las primicias de la Bar Bikurim, de las que sembraste en el campo. La ofrenda de los panes de Shavuot era una primicia, o sea, la que habitaba en la cosecha nueva, para que de ella se hiciese todas las demás ofrendas de trigo, y también de Shavuot se llevaba al templo las primicias Bikurim de los frutos, y la fiesta de Asif, el acopio Sukkot, después del fin del año, cuando coseches todo lo que hayas sembrado en el campo. 3 veces al año deberás presentarte deberá presentarse todo hombre ante el amo del universo Hashem. No sacrifiques la carne de mi ofrenda de Pesaj en presencia de Hametz, productos cerealeros, leudados o fermentados, que el cebo de la ofrenda mestivá no pase la noche fuera del altar hasta la mañana. Que el cebo de la ofrenda festiva no pase la noche fuera del altar hasta la mañana. Cebo alude a las partes del animal que se quemaban sobre el altar. Los primeros frutos de la tierra llévalos a la casa de Hashem, tu Elohim, el gran templo de Jerusalén. No cocines al cabrito de la leche de su madre. 3 veces está establecido, está escrito en la Torá, indicando que no se debe comer carne con leche con leche. No se debe cocinar carne con leche, y no debe derivar ningún beneficio de una mezcla de carne con leche. Otro punto a tener en cuenta es que el mero gusto de un alimento tiene el mismo estatus que el alimento mismo. Nota de modo que la prohibición de cocinar carne con leche involucra la prohibición de cocinar carne con un recipiente donde se haya cocinado algún alimento lácteo, o viceversa, pues el gusto del alimento queda impregnado en los utensilios. Y del mismo modo, un alimento kosher cocinado junto a un alimento no kosher se torna no kosher, y la misma regla se aplica también respecto al recipiente que haya absorbido el gusto de un alimento no kosher. Cualquier alimento kosher cocinado en tal recipiente se torna no kosher. Las leyes dietéticas judías, más que el bienestar físico, apuntan al bienestar del alma. El alimento, además de ser un nutriente del cuerpo, es un nutriente del espíritu. Pero más allá de la profunda concepción ética que subyace en la norma de no cocinar el animal en la leche de su madre, es la pura fe en la Hashem lo que hace actuar como motivador y catalizador para observancia de sus mandamientos. Esta fe pura encuentra su expresión en la mera disposición de llevar a cabo su voluntad en forma incondicional, independientemente de cualquier otra consideración que, por más noble que sea, siempre resulta insignificante frente a un semejante nivel superlativo de entrega irrestricta a su causa. Nunca hago esto, pero hago este comentario adicional. Hay muchos comentarios que me paso por alto, pero esta vez voy a dar este.
La carne representa el rigor y la leche representa la misericordia. Nosotros procuramos no atraer el rigor sobre la misericordia. Al revés, procuramos que sea la misericordia la que conduzca nuestras vidas. Por eso no cocinamos el cabrito en la leche de su madre, no cocinamos leche con carne y no comemos lácteos con carne. Mira, yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y para llevarte del sitio que tengo preparado. Cuídate de él, obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no perdonará tu transgresión, pues mi nombre está en él, está ligado con el de él. En opinión a los sabios, se refiere al ángel Metatrón, cuyas letras suman un total de 314, igual que el nombre divino Shaddai. Pues si obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, yo seré el enemigo de tu enemigo y oprimiré a tus opresores. Mi ángel irá delante de ti y te conducirá a la tierra del Emorita y del Hitita, del Prisita, del Kenanita, del Jibita y del Yebusita, a quienes aniquilaré. No te arrodilles ante sus dioses, no les rindas culto ni te conduzcas por sus malos senderos, por el contrario, destrúyelos por completo y esos dioses y demuele sus monumentos. Adoren a Hashem Elohim de ustedes y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré de ti las enfermedades, ninguna mujer abortará ni será estéril a tu tierra. En tu tierra yo haré que se cumpla la totalidad de tus días y no mueras antes de tiempo. El terror de los pueblos paganos hacia mí precederá tu marcha y confundirá a todos los pueblos a los que llegues. Hará que todos los enemigos te den la espalda, te darán la espalda en su vida. Enviaré a la Tzigá delante de ti para que expulse el pueblo hitita, kenanita y el jivita. Los pueblos kenanita, jivita y citados en el presente versículo no vivían en la tierra de Kenán, sino en el territorio de Sihón y Og, el este del Jordán, mientras que el pueblo jivita vivía sobre la costa occidental del Jordán. La tzigá es un insecto que arrojaba una secreción enseguecedora o inyectaba el veneno mortal. La tzigá actuaba solo sobre el margen oriental del Jordán, pero los efectos de su veneno podían llegar hasta el margen occidental. Según otra opinión, tzigá es una enfermedad que debilita el cuerpo. No los eliminaré de tu presencia en un año, sino paulatinamente, para evitar que la tierra quede desolada y las fieras salvajes te sobrepasen. Poco a poco iré expulsándolos de tu presencia hasta que seas numeroso y puedas heredar la tierra. Estableceré tus fronteras desde el Yam Suf hasta el mar de los Plishtim, el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pues entregaré en tu mano a los habitantes de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. No hagas pacto ni con ellos ni con sus dioses. Ellos no deben habitar en tu tierra, para que te haga pecar contra mí adorando a sus dioses, de tal lo cual sería una trampa fatal para ti. Él le dijo a Moshe: asciende hacia Hashem tú con Aharón y Nadab y Abiú y tus 70 ancianos referentes de Israel. Prostérrense desde lejos. Esto sucedió antes de los 10 mandamientos. En este censo Hashem le ordenó a Moshe los preparativos del pueblo para recibir Torah. Solo Moshe que se acerque hacia Hashem, que los demás no se acerquen, ni tampoco el pueblo ascienda con él. Moshe fue el mismo día, lo transmitió al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las ordenanzas, y el pueblo respondió unánimemente: todo lo que dijo Hashem lo haremos. Moshe escribió todas las palabras de Hashem. Moshe escribió el texto de la Torah desde el Bashid hasta la entrega de la Torah. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, se levantó y construyó un altar al pie del monte y 12 monumentos para los 12 tribus de Israel. Luego mandó a los primogénitos de los israelitas que ofrecieran ofrenda olá y se sacrificaron novillos a Hashem como ofrenda shelamim de paz. Entonces Moshe tomó la mitad de la sangre y la vertió en 2 tazones, y la otra mitad la salpicó sobre el altar, y después tomó el libro de la alianza, o sea, el libro de la Torah, y se leyó al pueblo, y ellos respondieron todos los que dijo Hashem: haremos y obedeceremos. También puede leerse: haremos y escucharemos. El orden como se representa a los israelitas es por demás elocuente. Primero, haremos, cumpliremos incondicionalmente todos los mandamientos que en definitiva constituyeron el alma mater del pueblo, con ellos los mandamientos del sustento del judaísmo, lo que te otorga el pueblo judío de su carácter especial y lo que estableció la razón de ser el pueblo judío. Y solo después de haber escuchado esta declaración de respuesta incondicional, Hashem dijeron: escucharemos, o sea, procuraremos captar el sentido más profundo que da vida a tales mandamientos. Supieron anteponer el calor de la pureza de la fe a la frialdad de la precariedad de las
comprobaciones lógicas. Entonces Moshe tomó la sangre y la salpicó sobre el pueblo, diciendo: miren la sangre de la alianza que Hashem salió con ustedes acerca de todas estas cuestiones. Ascendió Moshe con Aarón y Nadab y Abiú y 70 los ancianos, sabios referentes de Israel del monte. Entonces vieron a Elohim de Israel, bajo sus pies había como un piso de piedras de zafiro. Esa era la piedra que Hashem tenía ante sí para recordar a los israelitas en su dura esclavitud, que era como la esencia misma del cielo, que impureza en referencia al brillo que significó para Hashem la liberación de su pueblo de Egipto. Él no hizo daño a los notables de Israel, o sea, Nadab y Abiú, y a los 70 ancianos, quienes, a pesar de haber visto a Elohim, siguieron con vida, comiendo y bebiendo. Hashem le dijo a Moshe: asciende hacia mí y al monte, quédate allí. Te entregaré las tablas de la piedra de la enseñanza y los mandamientos que he escrito para que los transmitas al pueblo. Esto tuvo lugar después de haber sido entregada la Torah, pues en efecto primero fueron entregados los mandamientos en forma oral y después fueron inscritos en las tablas. Entonces Moshe se levantó con su ayudante Yehoshua. Moshe ascendió al monte de Elohim y a los ancianos les dijo: espérenos aquí hasta que retornemos a ustedes. Miren, a Aarón y a Hur están con ustedes. Quien tenga alguna disputa en materia de legal, que acuda a ellos. Moshe ascendió al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Hashem se puso sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días, y el séptimo día él llamó a Moshe desde la nube. El aspecto de la gloria de Hashem era como un fuego devorador sobre la cima del monte a los ojos de los israelitas. Entonces Moshe ingresó en la nube y ascendió al monte. Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Aquí se interrumpe este relato. Shalom, shalom. Gracias por estudiar ahora conmigo.